Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. Michele Morrone, uno de los actores más guapos de Europa, que ganó fama mundial con la serie 365 días, ha hecho estallar otra bomba con sus escandalosas declaraciones en la mayor tormenta sensacionalista entre Turquía e Italia recientemente. En una emisión en directo en la que participó en un programa de televisión en Italia, Can Yaman, Demet Özdemir, Francesca Chillemi y Diletta Leotta convirtieron el lugar en un incendio con sus comentarios sobre el triángulo. A la pregunta del presentador del programa, ¿qué piensa de Can Yaman y de los dramas que le rodean últimamente?, Michele se rió y dio la siguiente respuesta. Déjeme decirle una cosa. Si hay un caos en el medio, los actores principales de esto están muy claros, Demet y Can. Todo es el eco de la tormenta que han creado. El resto solo son extras afectados. Estas palabras se hicieron rápidamente virales en las redes sociales. Especialmente en Turquía, las reacciones contra Michele Morrone se sucedían, pero los verdaderos bombazos no habían hecho más que empezar. Cuando la continuación de las declaraciones de Michele llegó a la parte sobre Diletta Leotta, el ambiente se volvió aún más tenso. Cuando se sacó a colación que Can Yaman había tenido un hijo fuera del matrimonio con Diletta y las dificultades psicológicas que Diletta había experimentado en este proceso, Michele adoptó una postura clara. Conozco a Diletta desde hace mucho tiempo, es una mujer frágil pero fuerte. Can Yaman solo la utilizó por una pasión pasajera. ¿Qué puedo decir de alguien que le dio la espalda cuando se enteró de que estaba embarazada? Hay que abrir los ojos para ver quién tiene malas intenciones. Con estas palabras, se vio que Michele daba un claro apoyo a Diletta. Al mismo tiempo, calificó a Demet Özdemir de cómplice. Sería muy ingenuo pensar que Demet no es consciente de todo esto. Es tan responsable como Podemos. Aunque todavía no ha habido una declaración oficial del frente de Demet Özdemir, según la información filtrada de su círculo cercano, la actriz está muy enfadada. Se afirmó que utilizó las siguientes expresiones por las declaraciones de Michele a su propio círculo de amigos. ¿Tan grande es el ego de un hombre? Que se mire al espejo antes de hablar conmigo. Además, entre las informaciones se cuenta que Demet cree que Michele ha estado albergando celos secretos hacia Can desde el pasado y por eso declaró que le tenía en su punto de mira. Can Yaman tampoco se quedó callado. En otra rueda de prensa en Italia, fue bastante duro cuando le preguntaron por las palabras de Michele Morrone. He intentado no hacer daño a nadie en mi vida, pero algunas personas intentan relacionar sus fracasos con nuestra relación. Michele, ¿te corresponde a ti responder? Esta declaración reveló que soplan vientos fríos entre Can y Michele y que esta guerra se ha convertido ahora en un enfrentamiento personal. Ante las reacciones, Michele Morrone volvió a salir a la palestra con un largo texto que compartió en inglés e italiano en su cuenta de las redes sociales. En su artículo decía lo siguiente: no estoy insultando a nadie, solo estoy diciendo lo que se ve desde fuera, lo que el público no puede expresar. Este caos en torno a Can Yaman no es solo un tabloide, ahora es un colapso moral. Y la responsable de este colapso es la mujer que alimenta estos dramas con él, Demet. Estas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Se afirmó que se había presentado una querella criminal contra Michele Morrone a través de un bufete de abogados conjunto de los frentes Demet y Podemos por atentado contra los derechos de la persona. Aunque las duras declaraciones de Michele indignaron a las masas, fueron apoyadas en silencio por Diletta Leotta. Fuentes cercanas a Diletta revelaron que ésta llamó en privado a Michele para darle las gracias y le dijo: alguien ha hablado por mí, aunque tarde. Esto suscitó la pregunta: ¿hay un acercamiento secreto entre Diletta y Michele? Francesca Chillemi también se vio envuelta en este caótico panorama. Respondiendo a preguntas tras un evento, Francesca fue bastante dura con Michele. ¿Qué sentido tienen las palabras de un hombre que culpa a los demás para justificarse? Michele Morrone no está fuera, está en el centro. Es el rey del caos. Esta declaración se interpretó como el primer reflejo público de la ira secreta de Francesca hacia Michele. Las declaraciones de Michele crearon un efecto bomba no solo en Turquía, sino también en Italia.
Algunos periódicos italianos anunciaron esta situación con el título «Crisis de la revista Turquía-Italia». También se afirmó que se habían hecho algunas advertencias diplomáticas sobre la seguridad de los actores italianos que vivían en Turquía. Un hombre, una mujer, un bebé y muchos corazones rotos dejados atrás. Cada día se abre un nuevo frente en esta historia. Sin embargo, se rumorea que hay otra razón detrás de las declaraciones tan tajantes de Michele Morrone: ¿celos? ¿Venganza? ¿O se trata de una historia de amor del pasado contra Demet? La respuesta a estas preguntas se aclarará en los próximos días. Pero es un hecho que todos están en modo guerra en esta historia. Un maquillador, amigo íntimo de Demet Özdemir desde hace años y que mantuvo su nombre en secreto, hizo unas declaraciones escandalosas a los lobbies de las revistas. Michele siempre estuvo obsesionado con Demet. Sé que cada vez que íbamos a Italia, se quedaba en los vestíbulos de los hoteles para sorprender a Demet. Demet mantenía amablemente las distancias, pero él lo veía como una arrogancia. Esta declaración revela que los agresivos comentarios de Michele en los últimos días se han visto alimentados por un sentimiento de rechazo. Otra noticia bomba es que Diletta Leotta y Michele Morrone han sido fotografiados en secreto varias veces en Italia recientemente. Se afirma que las dos celebridades cenaron primero en el mismo lugar en Roma y luego fueron vistas desayunando en el mismo hotel de Milán. Tras estos acontecimientos, empezaron a correr los siguientes susurros en los vestíbulos. Michele está intentando dar celos a Can Yaman por Diletta. Diletta también está disfrutando de esta atención. Algunos programas sensacionalistas sugirieron que ambas estaban mostrando en realidad un acercamiento planeado para manipular a los medios de comunicación y que su principal objetivo era molestar tanto a Can como a Demet. Tras todos estos acontecimientos, la paciencia de Can Yaman llegó a desbordarse una vez más. En un post de su cuenta de Instagram, que aparecía como post patrocinado pero claramente dirigido, se incluían las siguientes declaraciones. Ser hombre no es machacar a los demás. Si digo mi silencio, te irás del país. Mantén tu dignidad. Los usuarios de las redes sociales interpretaron claramente que estas palabras iban dirigidas directamente a Michele Morrone. El post alcanzó más de 1 millón de visitas en cuestión de minutos. Demet Özdemir, por su parte, compartió en su historia una nota sencilla pero eficaz entre todo este caos. Me callo, que hable la conciencia. Todo el mundo desaparece detrás de su propia máscara. Tras esta publicación, el hashtag #DemetYalzday se convirtió en trending topic en las redes sociales por parte de sus seguidores, mientras que muchos nombres famosos también compartieron su apoyo a Demet. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.